Bienvenidos al episodio 56 de Naturalmente Pod. En este programa charlamos del nudismo, llevando la curiosidad a la naturalidad, sin miedos, sin vergüenza y sin censura, desmitificándolo y mostrándolo como es, algo natural. No me extrañaría que en estos últimos meses hayáis dudado si seguiría con el podcast y os voy a ser sincero. Yo tampoco lo tenía claro. Una vez que me he asomado a la ventana de las redes sociales nudistas y he conocido a unos cuantos de ellos, la mayoría excelentes personas, me ha hecho dudar si yo realmente tenía que ser una de las voces que os represente. He llegado a leer a perfiles en los foros que escriben que en esto les va la vida. De verdad, en serio, lo digo literalmente, que les va la vida. Y a mí, por mucho que me guste practicarlo, que socialmente lo vea como una filosofía de vida basada en el respeto y la autoaceptación, a mí se me va la vida en otras cosas. Así que, ¿quién soy yo para daros voz? Cuando me planteé empezar con el podcast, tenía muy claro que quería hablar del nudismo, ya que es un tema que apenas se difunde en los medios audiovisuales y cuando se ha hecho ha sido desde el chascarrillo o los prejuicios. Siempre se ha tomado como algo tabú, porque se asocia directamente a la sexualidad. Y yo reconozco que todo lo tabú me llama la atención. Sobre todo porque una vez que lo conoces y pierde esa mitología que la gente crea a su alrededor por falta de conocimiento, lo terminas viendo desde un punto de vista mucho más normal, natural. Y por eso quise llamar a este podcast Naturalmente Pod. Esa superación del miedo tan personalmente arraigada me viene de la educación que me dieron mis padres y las circunstancias que Dios me ha ido poniendo delante. Y si algo me han enseñado es que la cobardía es la principal razón de la maldad, ya que temes aquello que desconoces. Y este temor puede terminar por rechazar aquello que estás buscando. Por eso mi podcast quiere haceros conocedores del nudismo, de aquello que podéis estar temiendo, y hacer que el tabú se convierta en algo cercano, que os dé la posibilidad de aceptarlo o al menos tolerarlo. Así que el episodio de hoy trata sobre una pregunta que me he hecho últimamente. ¿Por qué tengo que seguir difundiendo el nudismo? Sé que es un tema muy personal y de automotivación para seguir haciéndolo, pero he querido trasladaros la pregunta para que vosotros también os la planteéis, si creéis que hay que hacerlo y cómo deberíais de hacerlo. Me sorprende gratamente que el número de oyentes siga creciendo a pesar de que haya publicado tan poquito en estos 2 últimos años. Así que, para los que entren por primera vez o no hayan escuchado todos los episodios, que sería lo más normal del mundo, os pondré un poquito en situación. Empecé mi andadura hace 5 años con un micrófono desastroso, llamando a las puertas de algunas asociaciones pues que conocí a través de amigos. Hablé de los foros que me gustaba seguir y contando un poco mi punto de vista basado en las experiencias que había tenido. Poco a poco hemos ido hablando del nudismo en familia, de aquellos lugares que conocía, la juventud, los medios de información, actividades, concursos, conferencias, las reglas no escritas, la sexualidad también hablamos, el activismo. Hemos leído algún relato corto ganador de un concurso literario, hemos traído a textiles al programa, hemos conectado con nudistas de Argentina, Perú, Colombia, México, hemos dado voz a mujeres y hemos hablado de la dificultad que tienen las personas con diversidad funcional. Y aquí quiero hacer una pausa para recordar con mucho cariño a Ricardo, de Cultura Nudista, que falleció el año pasado y al que espero que le llegue todo nuestro cariño allí donde esté. Creo que he llegado a tocar todos los temas más relevantes del nudismo, aunque siempre estoy abierto a que me hagáis llegar vuestras propuestas o sugerencias. Pero entonces, ¿tiene sentido seguir con esta dedicación y esfuerzo?
Esta es la pregunta que he querido hacer a mis oyentes y me alegra decir que he recibido bastante feedback, opiniones que quiero compartir con vosotros a continuación. Empezamos por Domingo, un oyente que ha colaborado a través de Instagram y que nos cuenta lo siguiente. Hola, soy Domingo, vivo en la provincia de Cádiz y soy un oyente de Naturalmente Pod solamente desde el verano pasado, desde el 2025. Y bueno, pues estoy muy agradecido. Lo primero es agradecer a Rubén y a todos los colaboradores pues la oportunidad de tener estas fantásticas reflexiones que a mí me aportan muchísimo, ¿vale? Porque hay que seguir difundiendo el nudismo, yo creo que es importantísimo, ¿vale? Esta difusión, por ejemplo, este mismo podcast me han hecho a mí descubrir muchas facetas de esta actividad, de esta dimensión del ser humano que no conocía y que me hacen enormemente feliz. Yo, por mis circunstancias, no puedo practicar mucho ni el nudismo ni como a mí me gustaría, pero lo hago siempre que puedo, y también en la playa, en casa, y me aporta muchísimo. A mí el nudismo me permite una posibilidad de sentirte en comunión con la naturaleza. Yo entiendo el nudismo desde el naturismo. Me parece una ocasión fundamental, si se practica de forma social, de vivir de forma sincera, de vivir sin ocultar, de ser cada uno como es, sin barreras, sin límites, y me parece que es muy importante que se difunda para que los lugares donde se practica o donde había una cierta tradición nudista sigan siéndolo o incluso se potencie. Y es más, que se vea cada vez más como una posibilidad natural, totalmente legítima, libre, que no es de personas raras, sino que es de personas felices, sinceramente, ¿no? Es decir, entonces esa es la razón fundamental por la que creo que habría que seguir potenciando y difundiendo el nudismo, que en esta sociedad tan compleja, tan tecnificada, tan competitiva y consumista que vivimos, pues se convierte en un oasis, en una verdadera necesidad. Yo por lo menos así lo vivo. Así que nada más, muchísimas gracias, repito, por este podcast, y espero pues que la labor que hacéis pues siga también potenciando el nudismo, haciéndolo ver con naturalidad, con libertad, y que seamos muchos las personas nudistas que vivamos esto pues como es, como una cosa, como una práctica sencilla, libre, natural y sincera. Muchas gracias. Pues gracias a ti de verdad, Domingo, porque saber que me escucháis, saber que el mensaje llega, que os ayuda, pues es fantástico, la verdad, y es una de las mejores motivaciones que tengo para seguir con el podcast. Sigamos con la siguiente reflexión. Esta vez os sonará su voz porque viene del episodio anterior, Fali, nuestro corresponsal andaluz, que va perdiendo la vergüenza al micrófono. Buenas, Rubén. Lo primero es darte las gracias por tu trabajo y tu divulgación sobre el nudismo, porque creo que es importantísimo hablarlo con naturalidad. Para mí es muy importante seguir difundiendo el nudismo porque hay mucha gente que ni siquiera sabe que en España, en general, es legal practicarlo. Tú puedes estar desnudo si tú quieres. Y parece una tontería, pero no lo es. Porque una cosa es que te guste estar desnudo puntualmente para darte un baño o tomar el sol en tu casa, en tu zona privada, pero otra distinta es ser nudista. Es que a ti como persona te gusta estar desnuda en un espacio público porque quieres disfrutar de esa naturaleza con tu desnudez. Para mí el ser nudista no fue algo espontáneo, no fue algo que de la noche a mañana ya soy nudista, fue algo progresivo, pero también fue muy solitario y yo lo hacía a escondidas porque no sabía si lo que estaba haciendo estaba bien. Durante mucho tiempo lo vivía así, sin hablar con nadie, con dudas, con miedo y con una sensación de no saber si lo que hacía estaba bien o estaba mal. Y creo que a mucha gente le pasa lo mismo, que no se atreven o tienen muchas dudas sobre esto.
No fue hasta que iba a ser padre, hasta que busqué información, a leer experiencias, encontrar espacios donde se hablaba del tema con normalidad, y cuando empecé a verlo de otra manera, ahí descubrí que había mucha gente que le pasaba lo mismo que a mí. El nudismo a mí me ayudó a quitarme muchos complejos y aceptarme tal y como soy. Y esta sensación me gustaría que mis hijos la tuvieran igual, y no una idealización de un cuerpo superficial de las redes sociales. Las ventajas del nudismo la quería que la tuvieran mis hijos, que no crecieran en un mundo de las redes sociales y de una sexualización absurda del cuerpo. Y eso, sinceramente, sin información, sin divulgación, no habría sido posible para mí. No solo para convencer a nadie que todo el mundo sea un nudista, sino simplemente para que sea una opción más, que la gente que quiera practicarlo no tenga dudas, que el que quiera probarlo no tenga ese miedo, o que no se refleje en los miedos de la gente a nosotros, sino que cada uno sea libre de hacer lo que quiera. Entiendo que el nudismo no va de morbo, sino va de naturalidad, de la libertad y aceptación. Bueno, para terminar, el estar desnudo no tiene nada de malo. Lo que pasa es que nuestra sociedad lleva mirando el cuerpo desde el tabú, desde la vergüenza y de la tradición. Y por eso lo ve como algo malo, algo incorrecto. Pero el problema no está en la desnudez, sino es como nos han enseñado a verla. Bueno, ya está. Nada, Rubén, muchas gracias. Y espero verte por aquí en este verano. Hasta luego. Nos veremos, porque al final este verano vamos a ir mi familia y yo a Conil de la Frontera a conocer la zona y seguro que a sus maravillosas gentes. Una de ellas eres tú, seguro. La siguiente colaboración lo que intenta explicar es que difundir lo que vivimos, el nudismo, no significa tener que currártelo mucho y tener que hacer un podcast como Yo me lío, o un foro, o estar todos los días en las redes sociales diciendo lo nudista que eres. A veces solo con nuestro buen rollo, con nuestro ejemplo, es suficiente. Que es precisamente lo que Frank nos viene a contar sobre su amiga Margaret. Ojo con Frank, la voz que tiene, porque yo ya he encontrado el colaborador perfecto. Es mi Ramón Langa o mi Constantino Romero. No sé cómo decirlo. Vosotros escucharlo y luego me decís. Muy buenas, soy Frank y me gustaría hablaros de personas normales dentro del nudismo. A ver, esas personas normales son personas que se sienten a gusto y han descubierto las virtudes del nudismo. Hoy os hablaré de Margaret. Nos tenemos que remontar pues a principios de los 2000. Estábamos pasando unos días de vacaciones con mi familia en un complejo hotelero nudista que hay en la zona de Almería. Estábamos en la piscina, mi esposa, mis hijas y yo, y en esas que entró Margaret y se puso en la tumbona justo al lado nuestro. Margaret es una mujer de unos 50 años, una piel fina, rubia, ojos azules, una cara preciosa, y que contagia una alegría y un aura de energía positiva que es increíble. Lo que destaca solo en el primer momento de Margaret, es que Margaret es obesa. Margaret es una mujer que no muy alta, pero que pesaba unos 120 kilos, nos lo contó ella misma. Claro, es evidente que de entrada la ves y ese cuerpo, al primer instante, te fijas en él, debido a que, bueno, es una persona normal, como todos, pero destaca un poco. Pero bueno, con su forma de ser empezamos a hablar y nos contó cómo descubrió el nudismo y las virtudes del nudismo para ella. Y era una mujer que, bueno, es de origen inglés, vive en Inglaterra, y durante muchísimos años ella no pisaba ni una playa ni una piscina, debido a que ya en su juventud era una mujer con sobrepeso, y se encontró rechazada, se encontró observada, incluso insultada, niños maleducados o incluso adultos muy maleducados, haciendo comentarios, burlándose de ella, y incluso cayó en depresión.
resulta que unos años, ya hacía 2 años antes de que nos conociéramos, o sea, estamos hablando pues sobre el año 99 o una cosa así, hizo unas vacaciones por España, ella sola, y en el grupo que estaba había una pareja, muy amables, muy simpáticos con ella, y le preguntaban por qué no iba a la piscina del hotel, por qué no iba a la playa con la gente. Y ella decía, no, yo a la playa no voy porque no me gusta, porque me siento mal, porque la gente me trata mal. Entonces esa pareja, curiosamente, una pareja que practicaba nudismo, le propusieron, oye, nosotros vamos a una calita, que estamos muy tranquilos, casi no hay gente, y te aseguro que podrás disfrutar de la playa sin que nadie te diga nada. Bueno, ella decidió, pues venga, los acompaño. Su sorpresa fue cuando llegó y descubrió que era una playa nudista. Ella venía de una cultura muy, religión, cultura, tabús, donde, claro, el desnudo para ella era impensable. Aparte, decía, si con el bañador grande y tapándose, me miran mal, desnuda será imposible. Pero descubrió que, aun estando vestida, pues la respetaron, se sintió a gusto. Y con esa pareja empezó a hablar con ellos y le decían, no, si es que aquí no pasa nada, puedes desnudarte, que no pasa nada. Primer día no lo hizo, pero el segundo día repitió la experiencia porque se sintió a gusto, se sintió libre, se sintió que era otra vez una persona feliz. Entonces, segundo día ya decidió desnudarse y comprobó eso, que nadie le dijo nada, nadie la juzgó y que sí, que se sintió a gusto. A partir de ese momento decidió que su vida empezaría para poder disfrutar de la vida, entraría en este mundo, el fantástico mundo del nudismo, de estar a gusto con uno mismo. De aquí pues empezó y allí coincidió con nosotros en ese complejo donde nos contaba eso, que ella en su día a día, en su forma de vivir, vestida en el textil, era juzgada por su sobrepeso, pero que cuando se liberaba de la ropa, su entorno, la gente que estaba a su alrededor, la respetaba, no la juzgaba. Puede que ser que llamara la atención, como digo, no era un cuerpo muy habitual, pero la gente la quería igual. Y desde entonces decidió que su vida rondaría, o sea, sus vacaciones o su máximo de tiempo posible, estaría con gente sin ropa, para estar cómoda, para estar tranquila, para estar feliz en esta vida. O sea que se puede decir que el nudismo le salvó la vida o le cambió la vida. Y aquí iré contando historias de personas normales, pero con diferencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fran, por contarnos esta experiencia de Margaret, porque yo creo que sirve de ejemplo para muchos nudistas. Y como os he dicho, seguramente a Fran le volvamos a escuchar porque se ha ofrecido a colaborar con el podcast, así que seguramente algún relato, alguna experiencia más os haré llegar. El siguiente testimonio viene de la mano de Jesús. Puede que os suene o puede que no, porque hace tiempo que lo entrevisté. Es el fundador de Viviendo Desnudos. Fue en el episodio 32, allá por febrero de 2022, que ya ha llovido. Os recomiendo que lo sigáis por Instagram e incluso que visitéis su blog, ya que tiene entradas muy interesantes, aunque hace tiempo que no publica nada. Hola, buenas, querido amigo Rubén. Pues la verdad es que tu pregunta es bastante interesante y bastante pertinente en un mundo en el que nos movemos por modas, estereotipos, donde la imagen es mucho más importante que el fondo de las cosas y donde parece, todos los indicios apuntan a que precisamente el nudismo está de capa caída. Porque hay que difundirlo, porque no hay que dejarlo morir. Y lo que no se cuenta, lo que no se enseña, no existe. De ahí que sea tan interesante la difusión de noticias, a veces falsas, a través de redes sociales, cuando antes nos informábamos sobre todo por noticias, periódicos. Lo que no se cuenta, lo que no se enseña, lo que no se ve, no existe. Y realmente el nudismo, a mí personalmente, a nosotros, nos ha regalado tantos momentos de reencuentro, no solo con nosotros mismos, con nuestra normalidad diferente, con nuestro cuerpo, sino
también nos ha permitido conocer gente tan maravillosa como a Rubén, como a ti y como a otros muchos, donde encontramos una conexión más allá del cuerpo, de la marca, de la etiqueta, es decir, donde encontramos personas que quieren conocer personas y que quieren relacionarse de forma natural, sin que importe el ropaje que lleves o lo que te diferencie del otro. Diría yo que son las amistades más sanas que hay. Diría yo que las playas naturistas, los sitios naturistas son no solo los más limpios, sino los más respetuosos, no solo con la naturaleza, sino con el resto de personas que habitan allí. Es algo barato, puestos a hablar de dinero es muy barato, entre comillas, porque los que no tenemos la suerte de vivir cerca de sitios naturistas tenemos que rascarnos el bolsillo. Pero es un sitio súper interesante donde nunca sabes si el que tienes al lado va a ser un ladrón, va a ser un policía, va a ser un empresario o va a ser un trabajador normal como somos muchos, ¿no? Y eso hace la magia de ver personas y no tanto etiquetas. A mí personalmente me gustaría que eso que descubro yo cuando hago nudismo pues no muera y que pueda ser o pueda servir, igual que este podcast, de inspiración para gente que alguna vez se ha planteado, como me pasó a mí la primera vez, ¿y por qué no? Y cuando notas esa sensación en el cuerpo y esa sensación, como todos decimos, sin que nos hubiéramos conocido de antes, esa sensación de libertad, pues amemos hacer algo que tiene muchísimos años y que no tenemos que dejar morir. Y eso es una responsabilidad de todos los que hemos sido acariciados por esta forma de pasar unas vacaciones. Muchas gracias por tu trabajo, Rubén. Un abrazo a todos. Pues muchas gracias a ti, Jesús, y a ver si este verano podemos coincidir en algún sitio naturista de aquí, de los alrededores de Madrid. Creo que es importante seguir difundiendo un nudismo que rompa estereotipos. Y creo también que debemos ser críticos. El logo de mi podcast está puesto por algo. Y si esta crítica puede ser hacia nosotros mismos, creo que tendremos la alternativa de ser mejores. Lo cual me llega a la siguiente colaboradora, Lorena, que son pareja almanat o nudistas en caravana, que también han colaborado en el episodio anterior de Spencer Tunick. Y me encanta, porque veo que el podcast al final engancha. Escuchémosla. Buenos días, Rubén, y buenos días a todos los oyentes de Naturalmente Pod, y agradecida por estar un día más con todos ustedes. Bueno, difundir el nudismo, sí, pero difundir yo creo que es más el sentir el nudismo. Yo creo que si sientes el nudismo en todos sus aspectos, pues sí puedes difundirlo. Hay personas que a lo largo de esta pequeña trayectoria del nudismo mío, de 4 años solo, me he dado cuenta que hay clases de personas que difunden el nudismo, pero luego no lo sienten, y hay otras personas que yo creo que estoy aprendiendo a sentir y a difundirlo, es distinto, ¿sabes? Se difunde de corazón. Yo me he encontrado con un montón de personas que van difundiendo el nudismo como pro nudismo. Hay que animar a la gente a que haga nudismo, hay que evitar las playas que se llenen de textiles que son tradicionalmente nudistas, hay que estar en sus sitios, ¿no? Declarar que esto es nudismo y es solo para los nudistas, pero luego no lo sienten, porque luego, por ejemplo, en sus entornos familiares y de amistades no reconocen libremente de que son nudistas y que hacen nudismo y que frecuentan esos espacios, ¿no? Esas playas o esos spas o esos eventos. Entonces, yo digo, entonces tu manera de difundirlo, a la vez te estás engañando, estás difundiendo y protegiendo algo y defendiendo algo que no lo sientes.
porque si te sientes nudista 100%, pues claro, es la manera de defenderlo, la manera de hablar a boca llena del nudismo, se lo dejan más claro a la sociedad. Y esas personas que te están escuchando, pues lo ven, ¿no? Lo ven reflejado en ti y les apetece a lo mejor probar o les apetece conocer un poco más sobre ese mundo o simplemente no sé, respetan más a lo mejor, ¿no? Respetan a lo mejor el punto tuyo de vista de, oye, esta playa es tradicionalmente nudista, pues deberían de no ir textiles y demás, ¿no? Respetan un poco más ese entorno y respetan también un poco más el separar el nudismo de un poco el mundo más liberal o sexual, que en España está muy equivocada la gente y todo, la palabra nudismo es como que la rodea la palabra sexual. Y claro, si no hay nudistas 100% que eso lo difundan de corazón, de sentimiento, pues será difícil difundir ese mensaje, y más en la juventud, que cada vez menos hace nudismo en espacio. Bueno, un saludo a todos, gracias. Muchas gracias a ti, Lorena. Y si Fali es mi corresponsal en Andalucía, pues Rafa lo es en Valencia. Además, es uno de mis primeros oyentes y al que tuve el privilegio de conocer e invitarle a que me acompañara a una de mis aficiones, pasear en kayak. Vamos a escucharle. El nudismo hay que difundirlo porque es la forma más sana de tratar el cuerpo. No hay complejos ni hay elementos que lo estrangulan. La educación en el nudismo es beneficiosa para las familias, pues un cuerpo desnudo en acciones cotidianas quitan todo el morbo que puede tener con cierto tipo de ropa. Muchísimas gracias, Rafa, de verdad. Breve y conciso. Excelente. Ahora pasamos a Tornero, que es un oyente del podcast con el que tengo contacto tanto por Instagram como por Telegram, al que le pedí también su colaboración. Me apetecía escucharle. Y muy amablemente me ha correspondido. Buenas. Pues considero que es importante el que tengamos esta visibilidad y demás, porque por una sencilla razón. Lo que se ve se comprende y lo que se comprende se respeta. Si somos invisibles, perdemos nuestros derechos porque no existimos. Y eso es todo. Simplemente tenemos que tener nuestros espacios y luchar por ellos. Tenemos que dejarnos ver, siempre también respetando a los demás, igual que se nos debe respetar a nosotros. Y nada, te dejo seguir con el siguiente. Muchísimas gracias, Tornero. Pues mira, la siguiente viene desde el otro lado del charco, desde Perú. Gisela. La conoceréis también por el episodio 48, hablando sobre Nanu Perú. Hola, querido Rubén. Bueno, contestando a tu pregunta, ¿por qué seguir difundiendo el nudismo, naturismo? Porque creo que es una filosofía que te vuelve a lo mejor de ti, ¿no? A tu estado natural, a cómo nacimos, a la libertad con la que nacimos. Y creo que es necesario, desde la experiencia que cada uno tiene, por ejemplo con mi grupo en Nanu Perú, poder fomentar esto, pero también sé que es una ardua tarea. Entonces poquito a poquito lo podemos hacer, y espero que mucha gente más pueda en algún momento experimentar esta sensación de libertad y conexión, ¿no? Creo que es necesario para nuestra vida, para poder disfrutar plenamente de nuestro cuerpo tal como vinimos al mundo. Eso, gracias. Muchísimas gracias a ti también, Gisela. Ahora es el turno de la presidenta de la Asociación Amigos de la Playa Nudista Cantarriján, José Gamero,
asociación a los que tengo un gran cariño, ya que además de estar haciendo una magnífica labor en la difusión del nudismo, también me lo pasé genial entrevistándoles en el episodio de abril de 2021. Sería el número 15, creo, por si queréis escucharlo. Hola Rubén. Nosotros en Cantarriján siempre hemos preferido poner nuestra energía en volver a la esencia de lo que es el nudismo. Creemos que el nudismo no debe ser un círculo cerrado. Al final, si queremos que se normalice, tenemos que tender puente hacia quienes no lo practican. Y no ir en contra de los textiles. La mejor forma de derribar un prejuicio, creo yo, que no es gritando, sino invitando a que conozcan con naturalidad y respeto, que nos conozcan realmente cómo somos. Queremos que vean que somos familias, personas de todas las edades y con cuerpos diversos, disfrutando pues de la naturaleza con total normalidad, ni más ni menos que la que tiene un cuerpo desnudo. Además, hay algo importante. Si cuando una playa nudista se textiliza y nos vamos, en vez de seguir y visibilizándonos y normalizando, nos vamos, pues los espacios conseguidos se acabarán perdiendo. Porque, mira, detrás de nuestra ausencia de ropa hay una filosofía de vida maravillosa, una forma de concebir el nudismo que ayuda a reconciliarte con tu propio cuerpo, sobre todo en una sociedad que nos exige tanta perfección. Bueno, como ya sabemos, sin ropa no hay marcas, ni clases, ni etiquetas sociales, todos somos iguales y eso es lo que queremos que se sepa y lo que tenemos que compartir con el resto de la gente que todavía no lo comprende de esta manera. Justo ahora, con tanta polarización en todas partes, creemos que espacios nudistas como Cantarriján o filosofía como la nuestra son más necesarias que nunca. El nudismo en su origen es aceptación y es respeto propio y mutuo. Si dejamos de divulgar eso, lo perdemos todo. Muchas gracias, José. Como ya os he dicho, me parece fundamental vuestra aportación y os mando un cariñoso saludo desde aquí. ¿Qué conclusión podemos hacer después de todo lo que nos han dicho? Hay que seguir difundiendo el nudismo porque la información libera. Y quienes se acercan por primera vez necesitan saber que no están haciendo nada malo, que no deben de esconderse y que existe una comunidad que les acoge con naturalidad. Hay que difundirlo porque rompe estereotipos, desmonta prejuicios y muestra que el cuerpo humano no es un tabú ni un producto para consumir, sino una parte esencial de nuestra identidad que merece respeto. Difundimos el nudismo porque es inclusivo, porque no exige cuerpos perfectos ni etiquetas, porque cualquiera puede encontrar un lugar donde sentirse aceptado. Lo difundimos porque es saludable, porque mejora la relación con uno mismo y con los demás, y porque ofrece una alternativa sana frente a la cultura de la vergüenza y la sexualización constante. Difundimos el nudismo para que la juventud tenga otra referencia, para sembrar una semilla de libertad, conciencia y respeto. Lo difundimos para proteger nuestros espacios, para que se comprendan y se respeten.
y para demostrar, con el ejemplo, que convivir es posible. Y lo difundimos sobre todo porque el nudismo es libertad y conexión, una forma de vivir más auténtica, más presente y más humana. Mientras haya personas que necesiten descubrir esto, seguir difundiendo el nudismo no es solo importante, es necesario. Y si todo esto que os he dicho os pudiera parecer poco, no lo creo, hay algo que no debemos pasar por alto. Hacerlo por pasión. Echad un vistazo a las noticias, a los telediarios, a los periódicos. Nos asfixian con noticias donde predomina principalmente la maldad. No es de extrañar que hoy en día la gente se sienta frustrada, que la crispación y la polarización predominen y nos enfrenten. Leo y escucho a nudistas activistas que se toman esto como si de una guerra se tratase, que cualquier cosa que digan lo van a convertir en impopular, siempre hablando de su lucha, de su justicia, de los malos que son los demás. Y no se dan cuenta que tenerles cerca al final produce precisamente todo lo contrario a lo que buscan, un completo rechazo y que la gente se aleje de ellos. Luego están los que nos juzgan, nos señalan con el dedo llamándonos inmorales, que no tenemos vergüenza, que no pensamos en los niños y que nos deberían encerrar en un psiquiátrico. Tened en cuenta que son personas educadas a no salirse de una línea moral que les anula la capacidad de ver más allá, de aceptar una realidad que no es la suya, por muchas razones que expongamos. ¿Y sabéis por qué? Por miedo. Porque de lo contrario, si lo aceptasen, significaría que es posible salirse de esa línea moral, rompería sus esquemas, ver y admitir que estaban equivocados, preguntarse, ¿qué me he estado perdiendo? Esto puede suponer un gran cambio, y no están dispuestos a aceptarlo. Tenemos que seguir difundiendo el nudismo porque tenemos que recordarnos lo maravillosa que es la vida. No olvidarnos del milagro de estar vivos. Necesitamos que nos hablen de la alegría, del don de la libertad, apreciar las cosas sencillas y que el espíritu humano es más poderoso que cualquier droga. Sentirnos identificados, apasionados, libres de miedos y prejuicios. ¿Qué sino para vosotros es el nudismo? Por eso hoy en día valoro más que nunca escuchar a una persona cuando habla de algo que lo vive con pasión. Quiero dejarme contagiar de esa alegría, de esa paz interior. Y porque cuando me descubro haciéndolo yo mismo, significa que he podido llegar a conseguirlo. Y esto no solo lo recomiendo con el nudismo, hacerlo con cualquier cosa que os apasione, hablad de ello, sed libres, contagiar a los demás. Obviamente no contagiaréis a todo el mundo, pero atraeréis a los que realmente os quieran acompañar. Y no solo estaréis en paz con vosotros mismos, sino que también lo estaréis con los demás. Resumiendo y en conclusión, y aquí termino ya. ¿Por qué quiero seguir con el podcast? Porque quiero continuar contagiando mi pasión por el nudismo y por la vida en general. Y abriré las puertas a todas las personas que también lo quieran hacer. Un saludo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado, creéis que puede ayudar a visibilizar un naturismo positivo y sano, ya sabéis que dar un like, suscribiros al programa o escribir un comentario nos ayudará a darle más visibilidad y a mí me animará a continuar haciéndolo. Recordad que podéis encontrar todos los episodios del programa, las plataformas donde los publico y diversas formas de poneros en contacto en mi página web naturalmentepod.wordpress.com. Sin más, me despido de vosotros. Os espero, naturalmente, en mi próxima locución. Hasta pronto.